Navegante de Orión, nave surca Muy buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Buenas tardes, ¿cómo se encuentran mis queridos hermanos y hermanas estelares? Saludos, bienvenidos a todas y a todas, a todos y a todas las personas que se integran en su canal Urma UFO Titans, un canal donde juegas, te diviertes y aprendes, pero sobre todo expandes tu conciencia. Vamos a sincronizar los sistemas y dispositivos de audio para navegar en tiempo y forma. Bienvenidos aquí a los que ya se van integrando a esta nave interestelar, claro que sí. Vamos a ver quiénes están por acá. Muy buenas tardes. Vamos a poner en sincronía los diferentes dispositivos, agradeciendo a los hermanos humitas que nos permitan llevar en tiempo y forma esta transmisión, claro que sí. Vamos a ver acá a los hermanos humitas que nos permitan llevar en tiempo y forma esta transmisión, claro que sí. 1, 2, 3, probando, equipo de audio, 1, 2, 3, probando, ahí está. Vamos a bajar el volumen aquí. En lo que se van integrando todos los hermanos estelares. Bienvenidos a su canal Urma UFO Titans, un canal donde juegas, te diviertes y aprendes, pero sobre todo expandes tu conciencia, claro que sí. Bienvenidos y bienvenidas, mi querida comandante Eri, buenas tardes, aquí presente, claro que sí. Mi querida Mari Márquez también presente, perfecto. Mi querida Nica Dorado, bienvenida aquí a tu canal Urma UFO Titans, un canal donde juegas, te diviertes, aprendes, pero sobre todo expandes tu conciencia. Claro que sí, aquí ya navegando y tiempo y forma toda la tripulación llegando aquí a su nave Thunderfly, claro que sí, perfecto. Vamos a poner en tiempo y en forma los sistemas de audio para llegar hasta ustedes, claro que sí, mis queridos hermanos y hermanas estelares. Mauri Marco, saludos hasta España, mi querido Mauri Marco, claro que sí. Vamos a poner en sincronía, pidiéndole a los hermanos Sumita que nos permitan llevar a cabo en tiempo y forma esta transmisión, claro que sí. Y sobre todo, agradecer a los consejos Siriano, Pleyadiano, Andromedano, que están aquí para
supervisar este vuelo en tiempo y en forma, claro que sí. Mi querida comandante Nashira, muy buenas tardes, bienvenida, claro que sí. Perfecto. Buenas tardes, mi querida comandante, aquí, perfecto, llegando. Mi querida Nica Dorado, comandante Lothar, buenas tardes, bienvenido, claro que sí. Todos y todas aquí navegando en tiempo y en forma para hablar de este importante tema de la diferencia entre los felinos de Sirio, de Orión y de Lira, estas constelaciones y esas galaxias donde habitan estos seres, estos hermanos estelares, claro que sí. Pues agradeciendo a lo, como siempre, a los consejos una vez más, Andromedano, Siriano, Pleiadiano, Lirano y Consejo Aviar, para que nos permitan llegar en tiempo, llevar en tiempo y en forma esta transmisión, claro que sí. Muy bien, y como es una costumbre, vamos a empezar con el mantra de los discos solares, poderoso mantra para anclar toda la fuerza de los guerreros Urma, claro que sí. Recordándoles respirar profundo, respiramos profundo, mis queridos hermanos estelares. Vamos a respirar lo más profundo que podamos para anclar la fuerza del sol central de la galaxia, claro que sí. Respiramos profundo, ya sea que estén recostados, sentados o incluso acostados, pero que estén profundamente relajados, claro que sí. Recordarles activar la campanita de notificaciones para navegar en tiempo y forma y dar su like, claro que sí, mis queridos hermanos y hermanas estelares. Vamos a empezar con el poderoso mantra de los discos solares, como es una costumbre. Respiramos profundo. Y vamos a continuación con el poderoso mantra de los discos solares. Claro que sí. Om Sara Om Sara Emanashi Sipenguarumane Sevanko Gurindam Yasintai Lumana Temayo Ramaya Mitakuna Om Sara Om Sara Emanashi Sipenguarumane Sevanko Gurinam Yasintai Lumana Temayo Ramaya Mikakuna Om Sara
Om Sarauli Emanashi Sitembuarumane Semangkourinam Yasintai Lumana Temayo Ramaya Mikakura Om Sarauli Om Sarauli Emanashi Sitembuarumane Semangkourinam Yasintai Lumana Temayo Ramaya Mikakuna Om Sarauli Om Sarauli Emanashi Sitembuarumane Semangkourinam Yasintai Lumana Temayo Ramaya Mikakuna Om Sarauli Om Sarauli Emanashi Sitembuarumane Semangkourinam Yasintai Lumana Temayo Ramaya Mikakuna Om Sarauli Om Sarauli Om Sarauli Om Sarauli Pues ahí está, hermanos estelares. Exhalamos el poderoso mantra de los discos solares. Dejamos que fluya toda la energía del sol central de la galaxia a través de nuestros cromosomas y se funda en perfecta simbiosis con el atómico de los discos solares y fortalezca los telómeros al final de nuestros cromosomas y encontremos la piedra filosofal de la eterna juventud y toda enfermedad salga de nuestro cuerpo plasmático y de nuestros 4 cuerpos primordiales y 3 etéricos
y se active nuestro código crístico, micaélico, Mahatma Muruntial, así para obtener la fuente de la eterna juventud. Exhalamos. Quien guste seguir meditando puede hacerlo. Recordarles activar la campanita de notificaciones y dar su like para navegar en tiempo y en forma, claro que sí. Pues bienvenidos a los que se van incorporando, a todos los hermanos estelares, para hablar de este importante tema que se llama diferencia entre los felinos de Orión, de Lira, ¿sí? Diferencia entre todos estos felinos. Vamos a hablar porque hay muchos mitos respecto al origen de los felinos y sobre todo también del origen de la raza Urma. Claro que sí. Muy bien, pues vamos a empezar con el origen de los felinos de Lira. Hay que recordar que dentro de la formatación de las primeras razas más antiguas salidas de la fuente y creadas por los arquitectos del universo, los dragones Elohim y las razas Kadistu, de la energía de Shinkara salieron todas las razas felinas, ¿sí? De esa energía felina y se empezaron a crear las primeras razas en Lira. Ahí tenemos a este tigre blanco, un servidor que proviene de la constelación de Lira, donde hay planetas y hubo planetas como Abyon, como Avalon, entre otros, que fueron destruidos por las guerras de Lira y Orión, ¿sí? Y donde proliferaron estos magníficos seres en casas reales, ¿sí? Y sobre todo humanoides felinos que estuvieron ahí desde el principio de la formatación de las primeras razas humanoides, que fueron evolucionando y se convirtieron en perfectos navegantes interestelares, se convirtieron en militares y sobre todo en genetistas, ¿sí? Y después, como se fue expandiendo esa genética felina, después se fue a la constelación de Alpha Canis Mayor, ahí donde está la estrella Sirius, y ahí vemos en medio a este felino de esa estrella Sirius, la más brillante, a 8 como a 6 años luz de la Tierra. ¿Y cuál es la diferencia, por ejemplo, entre los felinos humanoides de Lira y de Sirius? Que en Sirius empezaron a habitar razas de más alta vibración, que ya traían incrustado el código siriano y fueron grandes universidades felinas ahí en Sirius y Sirio B, en los mundos cetáceos, con las razas afgales, que empezaron a manifestar su código crístico, ese código para los proyectos de los hijos paradisíacos como Micael de Nevadón, ¿sí? Y otros proyectos, junto con Metatron y junto con otros hijos paradisíacos como Sandalfón, empezaron a poblar esos mundos en Alpha Canis de Sirio. Entonces tenemos que en Sirius están las mayores universidades para todos los felinos. Y en Lira se tuvieron que crear guardias Urma para defender los diferentes reinos, las casas reales de quinta, sexta, séptima, octava y hasta novena dimensión. Empezaron a ver esta raza, sobre todo leones blancos, que empezaron a poblar estos mundos, ¿sí? Y muchos dicen por ahí escucho que muchos dicen que los felinos vienen de Orión. No, no vienen de Orión, vienen de Lira. Ese es su primer origen de raza humanoide. ¿Qué pasa? Que en Orión se empezaron a popularizar porque en Orión empezaron a crear grandes comandos, grandes navegantes interestelares, grandes flotas, y por eso se popularizó todos los felinos de Orión en las estrellas Betelgeuse, Rigel, ¿sí? Porque hubo grandes batallas durante esas guerras de Lira y Orión, ¿sí? Pero no que vengan de Orión, sino que digamos que ahí se graduaron militarmente en Orión, ¿sí? Entonces, partimos de estas tres premisas para saber cuál es la diferencia entre estos felinos, ¿sí? Entonces, ahorita vamos a contestar las preguntas del chat, claro que sí. Vamos a ver qué hay por aquí. Hola, mi querida Llama Violeta, buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Mi querida Llama Violeta, mi querida Rose Kundalini Awake, buenas tardes, ¿cómo te encuentras, mi querida Rose Kundalini? Claro que sí, perfecto. Aquí saludando a todos los hermanos y hermanas estelares que se van incorporando.
Perfecto. Comandante Eri, claro que sí, aquí presente, claro que sí. Recordarles que mañana tenemos un programa con Eri como invitada, va a estar ahí en el programa de Escoltas Dimensionales, va a estar como invitada mi querida Eri, ya ahí está confirmada para que nos platiques, mi querida, tus experiencias en cuanto a tus viajes en las multidimensiones, en los multiversos, con los comandos pleiadianos, agradecer al comando pleiadiano, también al consejo de Pleias que está aquí presente, y la interacción en otras dimensiones con las sacerdotisas Amarilis, las sacerdotisas Colibrí, Shinonin, Jasmanin, y todas ellas que están trabajando con nosotros, porque hay que recordar que nosotros somos seres multidimensionales. Perfecto, muy bien, ahí está. Saludos a todos los que se van incorporando, claro que sí, perfecto. Entonces vamos a ir ahorita viendo las diapositivas de los diferentes hermanos y hermanas estelares, de diferentes felinos. Y recordarles sobre todo, para los que, bueno, son nuevos y van llegando a este canal, que los Urma no son una raza felina, son una casta de guerreros. Urma, la palabra quiere decir gran guerrero león. Y un Urma puede estar formado por un felino de Lira, como vemos ahí ese tigre blanco, como un guerrero de Sirio o un guerrero de Orión. O sea, o puede ser pantera negra, o puede ser jaguar, o puede ser un chita, o puede ser un leopardo, un puma, ¿sí? O sea, no hay como que tienes que ser de cierta característica felina. Y hay que recordar que hay más razas felinas. Están otras razas, por ejemplo, las que habla Eric Romero, ahorita vamos a ver las diapositivas, que él habla de los felinos de Orión, ellos son científicos y navegantes interestelares, no son urmas de los que él habla, de los Kaihamut, esos son solamente científicos y navegantes, ¿sí? Por eso cuando a él le preguntan que si conoce a los Urma, pues no habla de ellos porque no tiene conocimiento de esta casta de guerreros, ¿sí? Perfecto. A ver aquí llegando unas hermanitas y hermanitos estelares. Un gran saludo, dejo mi like, gracias mi querida Isabel Lozano, ¿de dónde nos saludas? Estaré en modo audio, claro que sí, perfecto, mi querida Isabel. Nada más dinos de dónde nos saludas, bienvenida mi querida Isabel, perfecto. Bienvenida a tu canal Urma UFO Titans, un canal donde juegas, te diviertes y aprendes. Bienvenida, claro que sí. Aquí todos y todas. Bueno, vamos a ir viendo las diferentes diapositivas que tenemos aquí. Aquí tenemos a un gran guerrero, tigre blanco, de la más alta élite. Ahí lo tenemos. Todos estos guerreros vienen de las casas reales de Avion. Hay que recordar que esas casas reales están a lo largo y ancho de la constelación de Lira. Claro que sí, ahí están. Ahí están esas casas reales. Perfecto. Ahí está. Perfecto. Saludando aquí a todos los hermanos y hermanas estelares que van incorporándose. Perfecto. Mi querida llama Violeta. Bien, buenas tardes. Perfecto. Todas van llegando, claro que sí. Dice, a ver, Sarek, aquí está la primera pregunta. A ver, vamos con las preguntas. Aquí la que me hace el comandante Sarek, dice, ¿hubo avión en Sirio? No. Ahí te va, mi querido capitán Sarek, donde hubo avión. El primer avión, porque de ahí venimos, de ahí somos originarios todos los felinos, que fue la primera constelación Lira donde se empezaron a formatear mundos con la raza humanoide felina. El primer avión fue el tercer planeta, fíjate, el tercer planeta girando alrededor de la estrella Vega, ¿sí? En la constelación de Lira, ¿ok? Entonces, cuando llegan las guerras a esta constelación, se han destruido 4 planetas en esta galaxia, entre ellos Avion, por eso se conoce como Avion primero. Es destruido este planeta y empieza el éxodo de todos no nada más de los humanoides felinos, ¿sí?
sino de todos los elfos, de todas otras razas humanoides que ya estaban ahí en ese planeta, porque no nada más había humanoides felinos, sino que había también humanoides pelirrojos, humanoides elfos, y salen todos, escapan de ahí, de ese planeta, porque pues iba a ser destruido. Ya los crononautas Urma, los viajeros del tiempo, habían visto que iba a ser destruido por el ataque del Imperio Draco. Entonces sacan a todos los que se pudieron sacar de ahí del avión, y el éxodo continúa en Pléyades. Entonces, en Pléyades hubo un segundo avión, ¿sí? En Pléyades, más no en Sirio, ¿sí? ¿Por qué no hubo un avión en Sirio? Porque venían siendo perseguidos por el Imperio Draconiano y no querían exponer las grandes universidades de felinos en Sirio. Y aparte, el Imperio Siriano tenía una gran defensa, una gran flota interestelar. Por eso los draconianos tampoco pudieron llegar allá, ¿sí? Entonces no fue requerido por el Consejo Urma, no fue requerido que se hiciera otro planeta Abyon en Sirio, sino que el segundo fue en Pléyades. Ahora, el tercer planeta Abyon vendría siendo la Tierra. Por eso estamos tan ayudados y tan protegidos, ¿sí? Porque en el plan cósmico de Micael de Nevadón, este planeta Gaia, como lo conocen a nivel federación, como Sol 3, viene siendo el tercer planeta, el tercer Abyon. Por eso están aquí todas las razas de los consejos pleiadiano, andromedano, siriano, lirano, aviar, ¿sí? Porque este planeta es el tercer Abyon para toda la raza felina, ¿sí? Claro, este planeta Gaia está en modo 3D, y vamos a dar el salto cuántico hacia la quinta dimensión, ¿sí? Entonces, ahí está, así está la situación. Muy bien, vamos con otra pregunta del capitán Zairek. A ver qué nos dice por aquí el capitán Zarek. ¿Cuántos planetas? A ver, vamos a verlo acá. ¿Cuántos planetas naves fueron llamados Abyon? Ah, muy interesante, claro que sí. ¿Cuántos planetas Abyon? Sucede que muchos nombres de planetas son ocupados por los felinos, sobre todo por la casta de guerreros Urma, para ponerles a sus naves el nombre del planeta. Entonces tenemos que al día de hoy tenemos una nave Abyon primera, ¿sí? Pero también hay una nave Abyon segunda y hay una nave Abyon tercera. Hay 3 naves con el nombre de Abyon, ¿sí? Nosotros aquí en el cuarto cuadrante de la galaxia, de la Vía Láctea, damos reporte a bordo de esta nave Thunderfire a la nave Abyon primero, ¿sí? La nave Abyon segunda de los Urma está orbitando en todo lo que es cerca del sistema de las Pléyades, ahí cerca del Sol central de la galaxia, y tiene contacto con la Federación de Alcione, ¿sí? Entonces, ese es el Abyon segundo. Y el Abyon tercero, el planeta Abyon tercero, permanece aquí en el conjunto de la Nikea, ¿sí? Que es un conjunto de galaxias a la que pertenecemos, ¿sí? Es como, digamos, nosotros pertenecemos a un municipio, y luego a su vez a un país, y a su vez perteneceríamos a un continente. Entonces, digámoslo así, en términos terrestres, ese continente sería la Nikea al que nuestra galaxia, la Vía Láctea, pertenece. Y ahí en la Nikea es donde está orbitando la nave Abyon tercera. ¿Ok? Perfecto. Vamos a ver qué más preguntas hay. Isabel Lozano, saludos hasta Tijuana, mi querida Isabel Lozano, un gusto que estés aquí con nosotros. Claro que sí, a bordo de la nave Thunderfire, y reportándonos a la nave Abyon primera, claro que sí, ¿sí? Entonces, aquí te vamos a mostrar una imagen de un felino de Orión. Este tipo de felinos son felinos navegantes, tienen su armadura dorada y tienen aproximadamente esta apariencia, o más bien no aproximadamente, esa es su apariencia de los felinos de Orión. Entonces, por eso dicen por ahí que los felinos que vienen de Orión, no es que vengan de Orión, vienen de Lira,
Pero en Orión se hicieron famosos por la gran cantidad de batallas y guerras que hubo ahí a lo largo y ancho de esa galaxia, ¿sí? Esa galaxia guerrera, bizarra, en las estrellas Betelgeuse, Rigel, ¿sí? Y otras tantas, como la que acaba de suceder allí en la estrella Betelgeuse, destruyendo miles de flotas draconianas. Entonces, por eso son famosos los felinos de Orión, por su cantidad de guerreros y su cantidad de navegantes interestelares. Pero de los que hablaba Eric Romero era de otros felinos llamados los Kaihamut. ¿Ok? Muy bien, perfecto. Hola, mi querida Aset, buenas tardes, bienvenida. Claro que sí. Ahí dice Mari Márquez, mi querida Mari Márquez, dice, entrevista con nuestra hermana comandante Erika Colibrí Blue. Mañana, mi querida Eri, ahí vamos a estar presentes con ese tema multidimensional de los comandos pleyadianos y las sacerdotisas Kumaras, Amarilis, Colibrí, Shinoni, para que compartamos nuestras experiencias. Voy a traer algunos de tus videos de tu canal, pido permiso aquí con toda la conciencia, mi querida Eri, para traer algunos videos de tus naves y comentarlos. Voy a escoger algunos de tus videos de tu canal, los más vistos o los que más me resuenen o los que me indiquen los hermanos Urma también, para traerlos aquí y comentarlos mañana, mi querida Eri Colibrí. Espero que nos acompañes. Ahí ya está posteado en el canal, claro que sí. A ver, perfecto. A ver, hay otra pregunta importante aquí de la hermanita Aset. A ver, vamos a ver qué dice Aset. O sea, todos venimos del IRA. Por 2 veces me bajó información de Mintaca, Cinturón de Orión. Creía que venía de allá, Mintaca. Gracias por este live y por la información. Me vi como un león blanco. Dice, o sea que todos, no, mi querida Rose Kundalini Awake. No quiere decir que si la raza felina empezó en Lira, no quiere decir que todos vengamos de ahí. Por eso dicen, Lira, cuna de la humanidad. Ahí empezaron a las razas felinas, pero no todos venimos de Lira. Por ejemplo, yo soy de Lira, felino de Lira, Urma de Lira. Pero, por ejemplo, en este caso, tú, mi querida Rose Kundalini, tú vienes de los felinos de Orión. Ahí fue tu primera encarnación como con cuerpo felino humanoide. De ahí bien, hay otros hermanitos, por ejemplo, el capitán Sarek, que su origen está en Sirio. Él viene de Sirio, pero se curtió en las batallas de Orión, que es diferente, ¿sí? Entonces, el hecho de que la raza felina haya empezado a florecer en Lira, no quiere decir que todos vengamos de Lira, tenemos diferentes orígenes felinos, ¿sí? Pero en general, hablando de la raza felina, sus primeras apariciones fueron en Lira. Lo que pasa que somos algunos almas antiguas, algunos almas menos antiguas, entonces muchas de las almas antiguas empezaron por lógica, empezaron a florecer, empezaron a encarnar en Lira, pero otras almas menos antiguas empezaron a encarnar en las constelaciones de Orión, de Sirio o incluso de Andrómeda, porque hay que recordar que felinos hay en todo el universo, hay en todas las galaxias. Entonces en Andrómeda también hay felinos, en Arturus hay felinos, en Arturus hay un planeta que sacan en la película Avatar, que lo llaman Pandora, que en realidad ese planeta se llama, se llama Príncipe, ¿sí? Entonces ahí también hay felinos. Los que sacan en Avatar, los felinos, estos azules, esbeltos, altos, ahí también hay felinos en el tercer planeta llamado Príncipe de la estrella Arturus. Entonces, como verán, estamos en todas partes. Sí, dice, por este live y me vi como un león blanco. Así es, mi querida Rose. Perfecto. A ver, hola, comandante Isaac, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Bienvenido, mi comandante Isaac, claro que sí. Ahí tenemos en la imagen a un poderoso guerrero de Sirio. Normalmente todos los leones o tigres que veamos así como tonos azules vienen de Sirio. ¿Por qué? Porque a través de la cercanía con su estrella sufre una decoloración, una filtración de colores y de ser primero felinos más bien colores marrón o colores negros, por la cantidad de fotones de la estrella Sirius, fueron adquiriendo ese tono azul, sobre todo en Sirio A,
y también algunos seres adquirieron su coloración a través de los mundos marinos, cetáceos, en los que habitaban, y fue un crisol donde se fue filtrando los rayos gamma para obtener su color azul característico. Ahí está un guerrero siriano. Dice, pregunta mayor, ¿todos son del planeta Avión y se dispersaron? Bueno, la mayoría son del planeta Avión, pero también algunos otros felinos venían, o sea, todos los primeras felinas que empezaron a colonizar la Lira, antes de las guerras, empezaron, no por la guerra se fueron todos, algunos empezaron a salir, a hacer comercio, como exploradores, ¿no? Empezaron a ir a las galaxias como Orión, como Andrómeda, ¿sí? Como Escorpio, Sagitario, empezaron a ir a colonizar, no por la guerra, o sea, cuando ya fue el éxodo masivo, ¿sí? Fue cuando estalló la Gran Guerra, ¿sí? Pero antes de la Gran Guerra, mi querido comandante Isaac, ya varios felinos habían emigrado, ¿sí? Claro, ya fue el boom, cuando toda la gran cantidad de conglomerado de felinos se salieron de Avión, ¿sí? Pero ya muchos habían tenido, ya estaban en colonias en otras galaxias, ¿sí? Entonces, el gran éxodo fue a partir de la guerra, pero no quiere decir que de ahí, cuando estalló la guerra, ahí salieron todos, ¿no? Fue el boom, fue como que la mayor cantidad de felinos. Saludos para el comandante Yeray, claro que sí, saludos, sí, aquí de parte de la comandante Nashira, claro que sí. Entonces, ahí tenemos también en imagen un gran guerrero león. Este es un gran guerrero de una casa real de, de octava dimensión. Ahí está patriarca felino. Normalmente las casas reales, así es su apariencia de estos leones. Perfecto. A ver, Sarek dice otra pregunta. Los felinos, los felinos de Sirio, avatarmente, así con sus cuerpos que ocupan en los diferentes mundos, son Kumara. Sí, gran cantidad de ellos, mi querido capitán Sarek, gran cantidad de ellos son Kumaras, claro que sí. ¿Por qué? ¿Por qué son Kumaras? No, o sea, no todos, ¿no? Pero digamos que un 90% de los felinos que vienen de Sirio encarnan aquí, por decir aquí en esta 3D, y son maestros Kumaras. ¿Por qué? Porque ellos precisamente han asistido a las universidades de Sirio, de Alfa Canis, y ya traen esa enseñanza en su ADN, ya traen digamos que ese historial, ese currículum, y vienen y lo aplican aquí, ¿sí? Gran cantidad de ellos, ¿sí? Claro, aquí también en esta tierra hay gran cantidad de misiones crononautas que son viajeros del tiempo, que ellos vienen de Orión sobre todo, ¿sí? Dice, Mayor, ¿los fractales son vidas vividas o se tiene sin vivirlas? Bueno, cuando el alma se divide en fractales, ¿sí? Normalmente la mayoría de fractales ya tiene vidas vividas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en cuanto se desprende el alma, cuando se divide para formatear los mundos, automáticamente ya empieza tu experiencia. A lo mejor algún fractal tiene pues pocas vidas, otro tiene pues una cantidad considerable, a lo mejor otro fractal tiene muchas, pero sí, ya automáticamente al desprenderse el fractal, se desprende precisamente para empezar a experimentar las vidas. Ya nada más la cosa es qué cantidad de vidas tiene cada fractal. Y ahí, pues puede variar, ¿no? Pero sí, todos los fractales tienen experiencias vividas, pocas o muchas, pero tienen. A ver, dice, por lo que yo sé, Mintaka está alimentada por las pirámides de Orión. Bueno, sí, lo que pasa es que Mintaka las pirámides de Egipto están alineadas con el cinturón de Orión, que es Mintaka, Anilac y Alnitak, ¿sí? Entonces, esas pirámides fueron puestas así, alineadas con el cinturón de Orión. ¿Para qué? Para que fueran guías, faros guías, y cuando los navegantes interestelares de esas galaxias vinieron aquí a la Tierra, se guiaran con esos faros, ¿sí? Todo es geometría sagrada. Todo está perfectamente sincronizado, exactamente. El cinturón de Orión.
Claro que sí. Aquí tenemos una felina, una comandante felina también de la constelación de Lira. Primera encarnación biológica. Así es, mi querida comandante Nashira. Dice, diferente origen del alma. Exacto, sí, sí, exactamente. Bueno, todos venimos lo que sí, todos venimos de la fuente. Obviamente ahí fuimos manufacturados y ya nuestra, nuestro origen cósmico, pues depende de la primera encarnación que hicimos y después nos vamos alimentando con la gran variedad de encarnaciones que vamos haciendo en los diferentes mundos. Entonces, por ejemplo, un servidor, por ejemplo, a mí me ha gustado encarnar muchas veces en Aldebarán 4. ¿Por qué? Porque el planeta Umbro es un planeta guerrero, es un planeta bizarro y yo continuamente he encarnado ahí. Pero aquí en la Tierra también he tenido encarnaciones en Japón, en Italia, ¿sí? En Brasil y constantemente encarno. ¿Por qué? Porque el alma elige dónde encarnar. Cuando el alma es consciente a dónde quiere ir, esas experiencias en diferentes lugares, planetas o países van fortaleciendo tu carácter, van fortaleciendo tu experiencia, tu idiosincrasia, tu forma de ser. Muy buena pregunta, mi querida Nica Dorada. Dice, ¿y cuántos fractales máximo podemos tener, mayor? 144, mi querida Nica Dorado. Hay que recordar que toda la numerología es numerología sagrada. 144 máximo, mínimo 12 fractales. 12. Mayor, yo soy de Sirius, Alpha Canis, exactamente, sacerdotisa, mi querida Aset. Empress 1111. Hola, mi querido Empress o querida, no sé qué, si eres hombre o mujer. Buenas tardes, ¿de dónde nos saludas? Perfecto, muy bien, perfecto. Transilvania, ok. ¿Allá en Rumania o en Estados Unidos? Creo que hay un lugar que se llama Transilvania, no en Estados Unidos, creo, hasta donde yo sé. Exactamente. Dice Eric Colibrí, Blue, Sirios, felinos azules, ya cuadro a todo, más ballena. Exacto, mi querida Eri Blue. Los felinos domésticos, ¿de dónde son? Bueno, los felinos que conocemos aquí en la Tierra, los gatos, por ejemplo, los gatos, ellos vienen de Pléyades, los gatitos, porque hay gran cantidad de gatos, de felinos domésticos. Bueno, pues los más conocidos son los gatitos. Ellos vienen de Pléyades, ¿sí? Los trajeron las taigetianas en sus naves. Y pues aquí llegaron y aquí se reprodujeron. Ok, perfecto. Los gatos, exactamente lo que decía mi querida o querido Empress 1111. Exacto, vienen de Pléyades. A ver, dice el capitán Sairek. Pregunta, ¿podrías hablar sobre Sekhmet? ¿Era de Lira? ¿Qué función tenía en la Tierra? Bueno, Sekhmet es exactamente viene de Lira, es una deidad. Sekhmet es una deidad, una jerarca, digámoslo así, que vino aquí a anclar la gran energía felina a través de su, digamos así, de su empoderamiento aquí en Egipto. Entonces hay que recordar que hay deidades, como por ejemplo Sekhmet o como Bastet, ¿sí? Y ellas vienen a anclar por ejemplo, Bastet ancla la energía sexual felina, aquí ha venido y está en la Tierra, igual Sekhmet, a anclar la energía guerrera, la energía sanadora y la energía sexual. Son grandes deidades, digámoslo así, grandes sacerdotisas, pero a un nivel altísimo. Sí, claro. A un nivel altísimo, ¿no? Por eso se llaman deidades. ¿Y qué función tenía en la Tierra? Bueno, ya te contesté, mi querido capitán, anclar toda la energía sexual, guerrera y de sanación aquí en la Tierra. ¿Sí? Hay que recordar que
que todas las grandes deidades son hijas salidas de y tienen gran cantidad de energía y se han elevado a grados de deidad por sus misiones, por su genética. Son construidas así por los hijos paradisiacos para que sean ejemplo de los demás y lleven a como sacerdotisas de alta dimensión a traer aquí, por ejemplo, aquí a la Tierra, toda esa energía que requerimos para ayudar a todos los avatares que están encarnados con almas y llamas gemelas. Claro que sí. A ver, dice Rose. Así es, el cinturón de Orión son las 3 estrellas alineadas con las 3 pirámides de Egipto, de Teotihuacán, una de ellas Mintaca. Así es, perfecto. Muy bien, exacto, así es. Mi querida Rose Condalini, claro que sí. Entonces, por ejemplo, tenemos que las grandes deidades, las grandes energías, como ahí está una representación de la gran energía de Ashirion, es la más grande energía felina de alta vibración en la constelación de Alpha Canis Mayor, en la estrella Sirius, ¿sí? Así como ellos son creados por los hijos paradisíacos, también Sekhmet y Bastet fueron creadas para llevar a cabo la misión de las sacerdotisas en los diferentes mundos donde se tenga que anclar la energía del divino femenino y el sagrado masculino. Dice Nica Dorado Mayor, ¿te pueden al nacer cambiar la línea temporal desviando tu misión? Sí, sí te la pueden hacer, pero mientras tú estás trabajando en tu interior, en la limpieza de tus fractales, en la limpieza de tus cuerpos etéricos y físicos, tú siempre vas a ir por tu línea de elevación, por tu real misión, ¿sí? Porque ahorita en la era de Acuario todo se va alineando, hay que recordar que hemos salido de la noche galáctica, entonces todo se va alineando, todo se va alineando. Entonces ahí, aunque quieran desviarte, no te pueden desviar, mi querida Nika, porque tú estás haciendo tu trabajo. Y sobre todo apoyada por los maestros Kumara y las guardias Urma. Mayor, los 3 reyes magos o 3 médicos cuánticos leí que venían del cinturón de Orión. Sí, exactamente, eran 3 guías, exactamente, que venían de Orión y estaban guiando la nave que iba escoltando al pequeño maestro cuando fue su éxodo, cuando fue su peregrinar para salvarse de la época del plan de Herodes, claro que sí. Dice Eri. También comentaron que los gatos domésticos son semillas de los Urma, eso dijeron las taijetianas. Exactamente, así tal cual como lo comentaron, exactamente. Porque algunos pensaban que los gatos habían sido traídos por los Urma, pero no puede ser eso, porque les comentaba en otro programa que un Urma es un guerrero, anda en diferentes misiones, como hemos platicado aquí, y pues traer un gatito en la nave, pues es un riesgo, ¿no? Porque a qué horas lo vas a cuidar, le vas a dar de comer. Como que el Urma no tiene esa condición de cuidador de gatitos, ¿no? Eh, Así como lo sacan en los Thundercats, ¿no? Que traían al Snar, ¿no? Entonces, cuando se arman los cocolazos, pues ¿dónde lo vas a poner? En cambio, las taijetianas, pues tienen su departamento ahí de cuidadoras, son más como que en ese aspecto más dedicadas y más enfocadas a eso, ¿sí? Entonces, verdad que cada raza felina tiene su misión y cada raza felina tiene su misión aquí. Estamos trabajando con la gran energía de Micael, de Nevadón, pero también quería comentarles ahorita precisamente en estos proyectos que tenemos, que los únicos que están haciendo auditorías ahorita son los 7 samuráis Urma, porque por ahí me pasaron, bueno, por ahí vi, acaba de salir este chamaco que se dice Fractal de Micael, y que yo he comentado, y no por criticar, porque ya saben que en este canal no atacamos a nadie, pero los únicos que pueden hacer la auditoría son los 7 samuráis Urma, incluso al hijo paradisíaco Micael, porque Micael tiene otra función dentro de este plan cósmico, que es anclar la energía de alta frecuencia y de luz. Entonces, alguien que salga a decir que es fractal de Micael, pues simplemente con sus palabras o con su forma de ser, se da uno cuenta de que no es un fractal de un hijo paradisiaco, y si tiene alguna esencia
o lo fue, pues ya está parasitado. Entonces, se me hizo interesante lo que este chamaco, este muchacho dice, porque hace un par de años yo encontré información militar de él muy válida, muy buena, pero lo he venido observando con el paso del tiempo y es importante comentar que ha venido deformando su misión. ¿Por qué? Porque ahorita vamos a escuchar un poco de lo que dijo. Miren, para empezar, se desapareció 3 meses, no se sabía nada de él. Y en ese periodo de tiempo, se hubo muchos chismes, dimes y diretes. Salió el comandante Calavera a hablar de él, que este chamaco lo había comisionado para ir a lastimar a otros que estaban en contra de él dentro de su grupo, ¿sí? Yo lo que escuché decir de este chamaco, que dice que va a regresar el dinero de unos talleres, ¿sí? Entonces trae ahí un chisme ahí, que obviamente yo no me voy a poner del lado del comandante Calavera ni del lado de las otras personas que trabajaban con él, sino que los auditores URMA son los que van a hacer una evaluación de su trabajo, ¿sí? Pero es una falta de respeto que después de 3 meses aparezca y haga un video en el que ni siquiera sale a dar la cara, se oculta, porque él dice que él es poderoso y que él tiene la verdad de todos, que él tiene la neta del planeta. Entonces ahí noten ustedes cómo está empezando a ser dogmático, ¿sí? ¿Por qué? Porque siempre ha tenido este muchacho la característica de salir a conmiserarse, a salir a hacerse el pobrecito, el sufrido, me traicionaron, me hicieron, ¿sí? Y obviamente, pues todos los que lo siguen, ay, sí, qué pobrecito, y le dan la sobada de perro. Entonces, ahora vamos a escuchar un poquito de lo que dijo ayer, no para atacarlo, que quede claro, sino como una auditoría URMA que se está haciendo a todos y todos y cada uno que estamos aquí trayendo una misión. Vamos a escuchar tantito. Ya, fíjense ahí como dice que zarapastrosos, que asquerosos. O sea, Micael no puede utilizar, no es la esencia de Micael. ¿Sí? A ver, vamos a seguir escuchando un poco. Por aquí lo tengo. Sí. O sea, fíjense, dice que él se va y que todo se puede, o sea, que él es indispensable. Cuando él aquí no es indispensable. O sea, dice, me voy y todo se pone de cabeza. O sea, que si él no está, no se puede hacer el trabajo. O sea, nadie es indispensable. O sea, los 7 samuráis Urma han eliminado a un hijo primordial, como es Zaratén, que era un poderoso hijo del mismo nivel de Micael, pero no del Micael encarnado, sino de la esencia total. Y los 7 samuráis Urma le cortaron la cabeza a Zaratén. Entonces, ¿cómo dice él que se fue? Como diciendo, me voy yo y hacen un desastre, ¿no? O sea, eso no puede ser una canalización de Micael. Vamos a seguirlo escuchando. O sea que dice que tiene muchas cosas que decir, pero que todo a su tiempo. Pues, ¿cuál es el tiempo? El tiempo es hoy. Está como Alberto Canosa. Ahora sí voy a revelar los secretos, ahora sí les voy a decir lo de la moneda lunar, ahora sí les voy a decir, pero ¿cuándo? O sea, es hoy. Hoy es cuando lo tienes que decir. ¿Qué? ¿A dónde estuviste? ¿Qué estuviste? ¿Por qué te escondes? ¿Por qué no das la cara? ¿Por qué no tienes la falta de respeto de sacar un programa a tus seguidores donde pones un cuadro ahí de color como café o no sé qué y te escondes, siempre te has escondido y nunca das la cara de decir qué pasó con tu comando? Yo cuando perdí mi segunda tripulación, yo dije qué había pasado con el teniente Mercedes, con el sargento Lobo, con el comandante Uro. Yo siempre he dado, qué está pasando, ¿sí? No me oculto. Entonces, todo el chisme y el borlote que se hizo con el comandante Calavera, o sea, eso es lo que tiene que salir a decir, ¿sí? Dice que ya lo va a decir. ¿Cuándo lo vas a decir? ¿Cuando desencarnes? A ver, vamos a seguir escuchando. Para empezar, no hay chicos malos ni buenos. Aquí hemos dicho que no hay buenos ni malos. O sea, hay progresivos y regresivos. O sea, utiliza un lenguaje como para suavizar, ¿no? Chicos malos. Chicos malosos, malos, malotes. Eso déjaselo para una mujer. Ay, es que es el malo malote. Chicos malos. O sea,
no hay malos ni buenos, y hemos dicho muchas veces que no hay malos ni buenos, hay progresivos y regresivos, ¿sí? Ahora vamos a escuchar lo que me llamó mucho la atención lo que dijo. Miren, yo en esta casa que vine a limpiar de arcontes, a mí me ayudó el fractal de Micael y el fractal de Gabriel. Y les puedo asegurar que el fractal, pues una piececita de Miguel y de Gabriel, no se expresan así, zarapastrosos, mugrosos, o sea, nunca se ha, es una energía tan equilibrada de bienestar, de paz, que nunca va a utilizar ese lenguaje, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que está parasitado, ¿sí? No es la esencia de Micael, ¿sí? Y eso hay que decirlo, porque más adelante dice que él es poderoso y que él tiene la verdad, y que los otros que chismosos, que la inteligencia artificial los hackeó, ¿no? Entonces, vamos a escuchar ahorita lo que dice, ¿no? Sistema invertido, ¿cómo dice? MK Ultra. A ver, vamos a escuchar aquí lo que dijo. Fíjese, que muchas veces se llega a un acuerdo y no se respeta, pero no te debe de caer de raro que lo respetaron, puesto que son razas regresivas. O sea, dice aquí, están atrapados bajo la estupidez, o sea, es igual que el gordito lirano, de estupidez y de invisibilidad no baja a toda la gente, ¿no? O sea, no puedes utilizar ese lenguaje si dices ser un fractal de Micael. Dice que se fue de las redes porque tenía que terminar su trabajo más eficiente, pero ¿qué es más eficiente? O sea, según él, ¿sí? O sea, se fue por chismes, o sea, no da una explicación a qué se refiere, ¿no? O no va a salir con la idea de que, es que no me van a entender, ¿no? O sea, no, tienes que dar una explicación de dónde estuviste, no a mí, sino a los auditores URMA. Es que como dice que con él se la van a pelar, o sea, Micael no habla eso, o sea, no dice me la van a pelar. No. Dice que va a devolver dinero de un taller, o sea, pero ¿por qué lo va a devolver? O sea, se supone que si tú dices un taller, una sanación o lo que sea, es una dádiva que te dan, qué vas a devolver? ¿O por qué lo vas a devolver? No da la explicación. Ahí se ve que pues a lo mejor no dio lo prometido, o no pudo, o no quiso, o a lo mejor la gente no quedó satisfecha. O sea, es que es lo que no explica. A ver, o sea, dice que no se merecen su conocimiento, ¿no? Según él. Haciéndose el mártir, o sea, haciéndose la víctima. Quiero oír la de la supramónada. Bueno, ahí está parte de lo que se queja aquí, lo que dice. A mí lo que me llamó la atención, hermanos estelares, es que él dice, este chamaco dice que la mónada del proyecto de Nevada, de Micael de Nevadón, la mónada, o sea, ni siquiera el yo superior, sino la mónada, que está ya intervenida, que está volteada, que está parasitada, es lo que él dijo de la mónada. Lo hice de una manera técnica, ahorita no lo puedo encontrar, pero, o sea, cómo va a ser que una mónada que está en un proyecto cósmico aquí de Micael de Nevadón esté afectado? O sea, si está corriendo la auditoría de Urma. Entonces,
Entonces yo lo que veo de este chamaco es que se hace el mártir, se hace el bueno y no aclara nada, ¿no? Todo el cochinero que se hizo ahí con el comandante Calavera y otros que hablan de él, o sea, como que eso lo mete abajo de la alfombra, ¿no? Entonces, pues ahí está un poco ahí de la conmiseración, de mercado de lágrimas de este muchacho que por supuesto que no es un fractal de Micael de Nevadón, y hay que decirlo así, claro que sí. Exactamente. La información debe ser claro. Yo escucho al mayor, pero al otro man no. Ok. Sí, es que su video tiene muy poco sonido, o sea, casi no se escucha el audio. Ok. Bueno, no se escucha, pues mire, no se pierden de nada, la realidad, mis queridos hermanos estelares, ¿sí? O sea, a fin de cuentas, no se están perdiendo de gran cosa, ¿sí? Ok, perfecto, no escucho, ok, perfecto. Bueno, les voy a resumir rápidamente lo que dice lo que dice este muchacho llamado, conocido como Mitch, y que él sale de su canal a decir que pobres, que lo engañaron, que lo traicionaron y que va a devolver un dinero de unos talleres que dio y que siempre se van a hacer sus talleres, que le duele el estómago, que le duele la panza y que sale adolorido y que ya le pidieron perdón allá arriba, no sé quién le pidió perdón, ¿sí? Y que él es el mero chicarcas, el que tiene la verdad, que nadie más tiene la verdad más que él. Pero su mayor aberración que él dice es que la mónada, fíjense, ya no el yo superior ni el alma, sino la mónada está intervenida y está en contra de él, que esa mónada está en contra de él. ¿Cómo va a estar la mónada en contra de él si es un proyecto de precisamente Micael de Nevadón? ¿Sí? Y en un momento dado que él viera que algo, que el verdadero Micael viera que la mónada está mal, está parasitada, en ese momento los samuráis Urma la cortan, ¿sí? No puede ser eso. O sea, él se va diciendo, no, es que la mónada toda está parasitada, echada a perder. O sea, no. Entonces aquí es lo que yo les digo, este muchacho se va 3 meses y de repente sale con un video de conmiseración, un video que pone un cuadro ahí café que no se ve nada y volvemos a la misma, a esconderse detrás de bambalinas. ¿Por qué? Porque si él dice que él es poderoso y que él tiene la verdad, pues que lo demuestre, o sea, ¿de qué te escondes o por qué te escondes? ¿Sí? Entonces volvemos a la misma, ¿no? El pan con lo mismo, conmiseración, dolor, que le hicieron, que le lo traicionaron, y hablándole peradas, ¿no? Que se la van a pelar, ¿sí? Y que todos son una porquería, o sea, no. O sea, no hay nada de la esencia de Micael ahí. Claro que sí. Exactamente, dice aquí Nica Dorado, la mónada es la energía incorruptible, es la fuente, claro, y aparte, o sea, aparte hay que recordar que están los 7 samuráis Urma auditando todo este proyecto cósmico de Micael de Nevadón, lo están auditando los 7 samuráis. Si ellos le cortaron la cabeza a un hijo primordial, a Zaratén, imagínense, ¿ustedes creen que no van a venir los 7 samuráis a auditar la monada? Claro, porque es el principal proyecto en el que estamos, el proyecto de los 144,000 hijos primordiales que forman la mónada. Y él dice que esa mónada ya está, no puede ser. O sea, para que tú seas parte de una mónada, de un proyecto tan grande, un plan divino, tienes que estar 100% limpio, ¿sí? Si tú no estás limpio en tu yo superior, en tu alma, no puedes entrar a una mónada. Entonces, y él dice que esa mónada que se le echaron encima. O sea, no. Totalmente incongruente, ¿no? Dice, de hecho, Mish dijo que era un samurái. Es que él no es un samurái. O sea, Micael, o sea, sí, o sea, él dice que es fractal de Micael. Si es fractal de Micael, no puede ser samurái, porque Micael es un proyecto de elevación crística, ¿sí? Y los samuráis están en otra red neurológica. Entonces no puede ser que él siendo en esencia un fractal de Micael y sea un samurái. No puede ser. Y menos diciendo esas barrabasadas. ¿Sí? Entonces,
Bueno, ya no se escuchó dice, no se escuchó el audio. Sí, mayor, perdón, es Chilangolandia. Sí, ajá. Dice, la gente soberbia me asquea, así de claro, todos somos hermanos mayores y pequeños. Zafiel, te van a dar hasta por las orejas por impostor. Sí, no se escuchó el audio, sí. Ah, ok, aquí dice Humandita, dice, muchos escriben con mayúsculas debido a la mala vista, no es su culpa, pero se afectará un pequeño número que se unirá a este canal. Ok, mira, en este punto, mi querida Humandata, sí es importante, por ejemplo, alguna semilla estelar que por problemas de vista no pueda. Yo, por ejemplo, también a veces escribo en mayúsculas precisamente por la vista, o sea que ahí no capto bien y es válido que lo hagan saber, ¿no? O sea, por decir, yo escribo en mayúsculas. Si alguien de ustedes, hermanos estelares, escribe por una necesidad de la vista, perfecto, 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 claro que sí, pueden hacérnoslo saber y es entendible, ¿eh? ¿Sí? Lo que pasa que hay muchas personas que piensan que escribir en mayúsculas es como que estás imponiendo algo. ¿No? Esa es su perspectiva. Pero en este caso, si hay alguien que por problemas de vista no pueda, no, tenga que escribir en mayúsculas, lo puede externar. Y se pregunta, los que recordamos esas sacerdotisa somos Urma. Sí, había que hacerte una lectura, mi querida Mina Diseño, para saber si aparte de ser sacerdotisa, comandante, es también Urma. Dice, no se escuchó nada desde el principio, ok. Sí, pues no se pierden de nada, mis queridos hermanos estelares. Sí, dice Nika, dice, ¿te imaginas a Jesús diciendo idiotas a todos? Sí, es que es claro que sí. Bueno, ahí está una opinión de Nica Dorado, una opinión de respecto a Safiel. Ahí está su opinión. Y pues bueno, ¿no? Cada quien tiene su opinión, claro que sí, muy válida, claro que sí. Perfecto. Lo importante aquí es ubicar precisamente cuando alguien se dice fractal de Micael, ¿sí? Tiene que ser congruente con lo que dice, con lo que hace, exactamente, porque no podemos estar diciendo que yo soy un fractal de Micael y estar maldiciendo, estar diciendo asquerosos, imbéciles o lo que sea, pues ahí ya no es tu mensaje en esencia, ¿sí? Entonces, ahí que quede claro que nosotros, acuérdense, los divulgadores, los seres de luz siempre van a dar un mensaje de amor, de esperanza. Nunca van a hacerte sentir mal, nunca se van a hacer las víctimas, los conmiserados, ¿sí? Siempre, y aunque haya eventos difíciles, proyectos difíciles, siempre te van a dar un mensaje de esperanza y de luz. Uh-huh. Ahí está. Pero bueno, a fin de cuentas, ustedes se van a dar eh, una idea, una idea. Dice, a ver, dice Sarek, ¿cuándo vinieron los Urma en la Tierra físicamente? ¿Venían de las tres constelaciones? Ah, ok, la primera vez que llegaron aquí los Urma físicamente a nivel 3, 4 y 5D fueron en el tiempo de las Amazutún, escoltando a las madres lagarto. Esa fue la primera vez que vinieron. Y no vinieron de una galaxia en específica, vinieron de esas tres, mi querido capitán, los reclutaron para venir a escoltar a las Urma, porque era un comando Urma. O sea, no fue una raza felina en general que vino, sino que vinieron combinadas en comandos para proteger a las Amazutún. Esa fue la primera vez que llegaron aquí a la Tierra, en tiempos cretácicos, en tiempos ya muy ancestrales, ¿sí? Vinieron a proteger a las sacerdotisas Urma. Pues muy bien, mis queridos hermanos y hermanas estelares, pues era lo que quería comentarles el día de hoy. Entonces, recapitulando, los felinos vienen de diferentes galaxias. Fue su origen las primeras razas humanoides felinas en Lira, pero antes de la guerra empezaron a colonizar otras galaxias, Andrómeda, Orión, Sirio, y en Sirio hicieron las grandes universidades de los grandes felinos, y de ahí vienen varios maestros Kumaras, ¿sí? Ahora,
lo que decíamos también es de que de este muchacho que se dice Fractal de Micael, que recapitulando, pues lo vamos a retomar en el próximo video, más que nada no atacando, ¿no? Sino viendo realmente cómo está actuando la persona que dice que va a devolver dinero de los talleres que dio, no da explicación de por qué va a devolver el dinero, dice que porque no entendieron su conocimiento, o sea, pues como que no tiene una lógica, ¿no? Si tú das algo de buena voluntad, pues lo das, o sea, no tienes por qué decir, no, pues es que como no me entendieron, ahí les va su dinero, o sea, no tiene lógica. Se va 3 meses, aparece con un video, con un cuadro café y diciendo que la mónada está parasitada y que los chicos malos lo han atacado y que lo han difamado y que él es el pobrecito víctima, ¿sí? Y entonces no da explicaciones de por qué el comandante Calavera y otros hablaron mal de él, nunca da explicaciones, ¿no? Yo cuando he recibido ataques en redes sociales siempre he salido de frente a dar la cara y decir qué fue lo que pasó con la teniente Mercedes, el sargento Lobo, con el general Lungo, con la generala Leonela, incluso con algunas deidades o con algunas colaboradoras como Navi Urma o como Isis Astara. O sea, siempre he salido a decir qué es, porque hay que ser transparentes. Aquí no es un canal donde vengamos a llorar, a entristecernos y a que nos den la sobadita de perro. Y ahorita que no se escuchó nada de este muchacho, pues no se perdieron de nada, ¿no? Porque lo que él, es lo que yo quería encontrar, ¿no? Que dice que la mónada está parasitada. ¿Cómo va a ser parasitada una mónada que viene de la energía de Micael y que la está auditando los Urma y que para que tú seas parte de esa mónada tienes que estar limpio al 100%, si no, no puedes pertenecer a esa mónada, obviamente, porque había una descompensación, ¿sí? Entonces, ahí está, y que ya se va, o sea, y dogmático, así como el gordito Lirano, igual, diciendo maldiciones, no, totalmente desfasados, mis queridos hermanos y hermanas estelares. Gran directo, gracias, mi querida Nica Dorado. Mayor, usted es íntegro y da la cara. Claro, yo no me oculto, yo sé que estoy feo, estoy bien federal de caminos, pero pues hay que dar la cara, ¿no? Hablando de eso, quiero informarles que voy a hacer otro trabajo ahí en una televisora para que si me ven aparecer en pantalla no vayan a pensar que ya me parasitaron o que ya me corrompió el sistema, sino que simplemente es una chamba que voy a hacer debido a mis grandes dotes histriónicas actorales y ya les estaré informando, pero es nada más un trabajo. Dice Nica, a mí sí me gustaba Tafiel. Bueno, pues ahora sí que cada quien tiene que tomar lo bueno de cada quien. Y de este muchacho, de Mitch, pues obviamente, como él decía, ¿no? Hubo un tiempo que dio buena información, sí, dio buena información militar, sí, pero últimamente, pues, se han salido de las líneas temporales, ¿no? Pero claro, que nunca lo va a reconocer, va a decir que los otros son los malos, los malotes, y que él es el pobre, engañado, el pobre maltratado. Dice, mayor no es feo. Bueno, es lo que luego me dicen, no, si no eres feo, pero en tu planeta, ¿no? No eres galán, aquí eres diferente, ¿no? Soy feo, soy diferente. Claro que sí, claro. Pues bueno, mis queridos hermanos y hermanas estelares, nos vamos acercando al final de esa transmisión y vamos a ponernos contentos porque aquí no es un canal donde te vengas a llorar, no es mercado de lágrimas, es un canal divertido de juega, diviértete y aprende. Y mañana los esperamos nuevamente aquí con la invitada especial Eri Blue, hablando de los viajes interestelares, ¿sí? Hablando de todos esos grandes comandos pleiadianos. Claro que sí, aquí los esperamos mañana, ya está posteado, mis queridos hermanos estelares. Vámonos con la musiquita, claro que sí. Perfecto, vámonos con la música de este canal en Urma Titans. Vámonos con un gran tema, claro que sí, venga. This is my little three-piece boogie band from down Texas. Go by the name of ZZ Top. Venga, ZZ Top.
town. The shack outside. Great, you know what I'm talking about. Just let me know if you want to go to the old house. Great, they got lemonade skills. All right. If you got the time and a chance to get yourself in, well, you know it's time. Step of the night. Well, I might be a second. Ahí está, hermanos estelares, acercándonos al final de esta transmisión, claro que sí, con grandes temas aquí, hoy, mañana y siempre. We're no strangers to love. You know the rules, and so do I. Although admit this what I'm thinking of. You wouldn't get this from any other guy. I just wanna tell you how I feel. Gotta make you understand. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna pull a lie and hurt you.
We've known each other for so long. Your heart's been thinking of. You're too shy to say it. Inside we both know what's been going on. We're no strangers to love. You know the rules, and so do I. I think it's what I'm thinking of. You wouldn't get this from any other guy. I just want to tell you how I'm feeling. I'm gonna make you understand. Never gonna give you up. Never gonna let you down. We're gonna round around and search you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. We've known each other for so long. Your heart's been aching down. You can shine the seed inside. We both know one's been going on. We know the game and gonna play it. If you ask me how I'm feeling, tell me you do like to see. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna run around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell lie and hurt you. Never gonna give you up. Never gonna let you down. Never gonna round around and desert you. Never gonna make you cry. Never gonna say goodbye. Never gonna tell a lie and hurt you. Pues ahí está, hermanos estelares, grandes temas. Y antes de ir con el gran tema del Mayor Tigre Blanco, poderoso mantra del Mayor Tigre Blanco, vámonos a irnos con una rolita muy querida aquí por todos ustedes, dedicada a todos y a todas las que les gusta el ritmo. Claro que sí, venga. El nuevo sonido de los Kurma. Es el nuevo sonido, el sonido de los Kurma. Y es el nuevo sonido, el sonido de los Kurma. Y es el nuevo sonido, el sonido de los Kurma. Y es el nuevo sonido, el sonido de los Kurma.
el nuevo sonido. El sonido de los Kurma es el nuevo sonido. El sonido de los Kurma es el nuevo sonido. El sonido de los Kurma es el nuevo sonido. El sonido de los Kurma. Hey, hey, hey. Ahí está, hermanos estelares. Pues vamos a hacer el mantra poderoso sonido de los Kurma. Vamos a hacer el poderoso mantra del mayor tigre blanco, mis queridos hermanos y hermanas estelares, para anclar toda la fuerza guerrera de los hermanos Urma, mensajeros de la fuente, y de los pequeños grandes guerreros, como el pequeño gran guerrero león. Claro que sí, venga. Agradeciéndole a los maestros Kumara y a los maestros Kuan Yin por las técnicas de sable, las técnicas de esgrima que nos está llevando a cabo en esos entrenamientos. Majestuoso y de agua, en la luna tú me llamas, apareces por sorpresa, con toda tu elegancia, recorres los paisajes, vacíos y montañas, sigiloso y atento, guerrero de la poder, fuerza y energía. Protector de los ancestros, generoso en su virtud es la justicia. Mirada audaz, elegancia del oeste, el lugar te originaste, eres entre redes, sé que te encuentras los hombres, tu grandeza se presenta, tu gracia sus bendiciones, poder, fuerza y energía. Protector de los ancestros, generoso en su virtud es la justicia. De las enseñanzas de la humanidad, soy es su verdad, te inspiras a seguir, a para sanar, eres un tigre blanco, presente aquí estás, poder, fuerza y energía. Protector de los ancestros, generoso en su virtud es la justicia. Poder, fuerza y energía. Protector de los ancestros, generoso
por subir nuestra justicia. Pues ahí está, mis queridos hermanos y hermanas estelares. Gracias por su presencia a todos y a cada uno. Los esperamos con nuestra invitada especial, Eri Blue. Ahí vamos a estar compartiendo con ustedes esos grandes viajes interestelares a través de la galaxia con el comandos pleiadianos y con las sacerdotisas Shinonen, Amarili y Colibris. Gracias, hermanos estelares. Y seguiremos comentando estos grandes temas aquí. Victoria de la Luz, UFO, Urma, Titans, un canal donde juegas, te diviertes y aprendes, pero sobre todo expandes tu conciencia. Claro que sí. Thunder, Thunder, Thunder Fire. ¡Oh! Ahí está. Gracias. Agradeciéndole a los maestros Kumara, a la maestra Kuan Yin, por sus técnicas de sable, por sus técnicas de esgrima, de kendo, de katana. Gracias. Nos vemos mañanita por este mismo canal y a la misma hora. Gracias a todos y a todas mis queridas hermanos y hermanos estelares. Gracias. Victoria de la Luz, hoy, mañana y siempre. Gracias.